Ibis, buenos días, futuro cachimbo, ¿cómo estás? Bienvenido ya a tu segunda clase del día. Espero que todo te esté yendo muy bien, alumno. Espero que estés prestando atención a toda la clase, sobre todo hoy que arrancamos con RM, y espero que haya sido un éxito para ti. Muy bien, quiero saber que me estás escuchando. Mándame un emoji. Ya ve Ana, Nelson, Victoria, Rosa, Kelly, William, Carol, Jennifer, Santos, todos los alumnos que están ahí, mándenme un emoji para saber que me están oyendo, alumno. Ahí está. Muy bien, perfecto. Ahí me están llegando los mensajitos. Muy bien, ahí está con los lentes. Nelson tomando sol, excelente. Carol, muy bien, Ana, muy bien, Luis. Ahí está Adriana, genial. Solo ellos, ¿qué pasó con el resto? Muy bien, todos, mándenme su emoji. Quiero saber que están activos y preparados ya para arrancar con nuestra clase de psicología. Arrancamos con psicología, alumno, así que saca todos tus materiales, ya ten todo listo porque vamos a empezar un nuevo tema cada vez más cerca de ese gran día del examen de admisión. Así que a seguir preparándonos. ¿Ok, futuro cachimbo? Te deseo mucho éxito para el día de hoy, te deseo mucho éxito para todos los cursos que vas a trabajar hoy mismo. Listo, ahí está. Vamos a esperar unos minutos que el profesor Alejandro inicie la clase, ingrese a sala para empezar. ¿Está bien? Unos pequeños minutitos, regálame de espera y regresamos. Muy buenos días con todos, muy buenos días con todos, esperando que estén muy bien de salud, que es lo más importante. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Profesor Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Ya lo hice para que pueda iniciar la clase. Buen día, tutora, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Mata? ¿Qué tal, Yanis? ¿Cómo está? ¿Qué tal, William? ¿Qué tal, Robert? Pamela, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo está? Buen día. Bien, vamos a empezar con la clase. Voy a compartir diapositivas para empezar con la clase, ¿sí?
Muy bien, nos toca hablar de aprendizaje número 2. Y si hablamos de aprendizaje número 2, ¿hablamos de qué? Hablamos del enfoque. A ver, ahora sí. Hablamos del enfoque cognitivista. El cognitivismo propone, ya lo hemos visto en alguna clase, pero que pasada, propone que el aprendizaje es un procesamiento de información. Ahí está, estoy compartiendo en el chat. Que el aprendizaje es un procesamiento de información. Y como es un procesamiento de información, trabaja con el esquema ER. Perdón, EOR. Ahora sí. Donde la E, recordemos, es el estímulo, y donde la O es el organismo, y donde la R es la respuesta. Estímulo, organismo, respuesta. Muy bien. En estos momentos, al escuchar la clase, sería un organismo, perdón, un estímulo, capta la información. El estímulo es una información de la realidad. Es toda información que se capta. Luego aparece el organismo. El organismo aplica sería el que procesa, el que aplica el procesamiento de información. Y la respuesta sería la conducta observable. Muy bien. Entonces la pregunta sería, si en estos momentos escuchas la clase, la información de la clase sería un estímulo, un organismo, sería E o R. ¿Cuál de las tres variables sería la información de la clase? Muy bien, excelente. A ver, vamos al chat. Muy bien, Pamela. Muy bien, Oicochea. Muy bien, Robert. Muy bien, Yair. Muy bien, Rosa. Muy bien, Yanis. Excelente. La información de la clase sería un estímulo. La información de la clase sería un estímulo. ¿Correcto? La información de la clase sería un estímulo. Y te pregunto, ¿cuál de las variables tiene la capacidad de procesar, comprender la información? E o R. Muy bien, Ariana. Muy bien, Pamela. Muy bien, Katherine. Muy bien, Yair, Mata. Muy bien, Yeli. Muy bien, Yanis. Excelente. Sería la letra O, el organismo. Y tus comentarios en el chat E o R. Claro, muy bien, Pamela. Muy bien, Yanis. Ariana. Katherine, Mata, Yair, Robert. Muy bien, William. Excelente. Sería una R. Como te das cuenta, hablamos del estímulo, hablamos del organismo y hablamos de la respuesta. Estímulo es toda información que captas. El organismo sería la variable que procesa, comprende la información. Y la respuesta sería la conducta observable. E o R. 3 elementos. Entonces te pregunto, a ver,
Un ejemplo, si nuestros padres nos aconsejan, nos orientan frente a cualquier situación de nuestra vida y nosotros comprendemos, entendemos la información y luego cambiamos nuestra vida de lo expuesto, ¿cuál sería el estímulo? ¿Cuál sería el organismo? ¿Y cuál sería la respuesta? Si nuestros padres nos brindan, nos dan un consejo, y ese consejo comprendemos, entendemos y procesamos. Y luego, en nuestro actuar, en nuestro accionar, cambiamos nuestra manera de ser. ¿Cuál sería el estímulo? ¿Cuál sería el organismo? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Ariana. Muy bien, Katherine. Excelente. Muy bien, ¿ah? Muy bien, maestras. Muy bien. Muy bien, Yanis. Excelente. Muy bien, Yair. Muy bien, Pamela. Excelente. Muy bien. Muy buena. Es importante tener eso porque las preguntas de ECO, no, en el examen de admisión no van a preguntar así. Claro, entonces hay que estar muy atentos. Las preguntas de ECO vienen de esas, presentan esas características. Muy bien, Mata. Excelente. Entonces, el estímulo sería los consejos, el organismo sería el comprender, el entender los consejos y la respuesta sería nuestro cambio de conducta. ¿Ya está? Claro, así como tus compañeros que han dado una respuesta. El estímulo serían los consejos. El comprender y el entender sería el organismo. Y la respuesta sería nuestro cambio de conducta, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Sí, después de los consejos cambié mi vida. Ya no tengo la misma vida de antes. Ya soy un chico nuevo, una chica nueva. He cambiado. Ah, qué bueno, eso es una conducta. La respuesta. ¿Y por qué has cambiado? Porque he comprendido, he entendido que he comprendido, he entendido lo inadecuado de mi comportamiento, lo inadecuado de mi conducta. ¿Y gracias a qué? Ah, gracias a los estímulos, gracias a la información de los diversos consejos por parte de mis padres. ¿Ya está? ¿Qué significa eso? Significa que el aprendizaje sería un proceso. ¿Por qué proceso? Como te das cuenta, presenta etapas. Estímulo, organismo, respuesta. Por eso que el aprendizaje es un procesamiento de información, en el cual menciona que tenemos procesos mentales, procesos psíquicos. Aprendizaje como proceso, un procesamiento de información y por ende presentamos procesos mentales. ¿Ya está? Excelente, muy bien. Entonces el aprendizaje, según el enfoque cognitivo, el aprendizaje es el procesamiento, selección, codificación y almacenamiento y recuperación de la información. Por eso que este aprendizaje tiene como modelo ¿a cuál? A la memoria. Claro, ese aprendizaje tiene como modelo a la memoria. Porque porque la memoria codifica, almacena y recupera información.
Y según este enfoque, el aprendizaje también realiza lo mismo, teniendo en cuenta los tres elementos, las tres variables: el estímulo, el organismo y la respuesta, donde el estímulo sería el ingreso de la información sensorial, el organismo serían los procesos mentales y la respuesta sería la conducta observable. Por eso que el aprendizaje es la modificación en los esquemas mentales. Muy bien. Siguiente. Claro. Sí, sí, no te preocupes. A ver. Sí, la clase también está siendo grabada, no te preocupes. La clase es grabada, no te preocupes. Después te van a enviar un link para que te den la información. Y es necesario, maestro, necesaria, maestra, que vuelvas a escuchar la clase, que realices un esquema, que realices un resumen, un mapa. Es muy importante eso. Así vas a aprender sí o sí. Vas a asegurar tu ingreso. Es importantísimo, maestro. Bien, no te preocupes de nada. Siguiente. Si hablamos del aprendizaje cognitivo, aprendizaje como proceso, el alumno es un alumno activo. ¿Y por qué es un alumno activo? Excelente. Porque ese alumno activo interactúa, participa en la clase, como ustedes. Preguntan, manifiestan sus respuestas. Claro, una interacción durante la clase. Entonces, según este enfoque, el aprendizaje como proceso propone un alumno activo. ¿Y el profesor qué hace? El profesor sería un facilitador de la información, como estamos haciendo en estos momentos. Facilitador de la información. Te facilito la información para que tú aprendas. Te facilito los datos, te facilito las palabras claves, te facilito lo que viene en el examen de admisión para que marques en el examen de admisión e ingreses. Te estoy facilitando esa información. Claro, claro que sí, muy bien, maestro. Facilito la información para que tu persona pueda procesar, pueda comprender, pueda entender la información. Claro, el profesor es un facilitador. Entonces, si el profe, según esta teoría, si el profesor es un facilitador, ¿tendría que resolver todos los problemas de la separata? ¿Sí o no? Excelente, muy bien, Goicochea. Muy bien, William, excelente. Claro que no. Muy bien, Yair. Claro que no. El alumno trabaja, el alumno aprende. El alumno no es un sujeto pasivo que espera que el profesor resuelva todos los problemas de la separata. No, este aprendizaje no defiende eso. Este aprendizaje propone que el alumno debe escuchar la clase, procesar, comprender y entender, y a partir de lo que escuchó en la clase, a partir de lo que comprende en la clase, recién empezar a resolver, a dar solución a los diversos problemas que presenta la separata o las prácticas, los ejercicios, etcétera. Claro, por eso que hablamos de un alumno activo, que el alumno por sí mismo construye su aprendizaje. Entonces, profe, si yo aprendo por mí mismo, entonces el profe te facilita la información. Por eso que es profe, por eso que es profesor, porque te facilita, te orienta la información correspondiente. Claro, muy bien. Entonces, este aprendizaje, este enfoque cognitivo, presenta antecedentes. Es decir, existieron teorías psicológicas que influenciaron al enfoque cognitivista. Por eso que tenemos en la diapositiva un antecedente. Número 1, el aprendizaje gestalt. El aprendizaje gestáltico no pertenece al enfoque cognitivo, pero sí es un antecedente. ¿Por qué?
Bueno, uno por la fecha, ¿no? Por las edades. Claro, ¿no? Por la fecha, perdón, por las fechas. La Gestalt aparece en 1900 y el cognitivismo aparece en 1950. Ahí está la diferencia. Claro, ahí radícale, ¿no? Pues la Gestalt es más antigua y la Gestalt logra influenciar al enfoque cognitivista. Muy bien. Entonces hablamos de un aprendizaje gestáltico. Profesor, pero la Gestalt ya no está en el prospecto. Imagínate, si no está en el prospecto, entonces, ¿cómo te explico esa teoría? Porque es aprendizaje, si no, ¿cómo te explico? Pues claro, por eso que es imposible no realizar el tema de la Gestalt. Así que si tu amigo o tu amiga te dice, oye, no estudies Gestalt porque ya no está en el prospecto, no le hagas caso. No le hagas caso. No tiene la información correspondiente. O como por ejemplo, ¿no? Otro compañero también decía, creo, ¿no? Recordarán, profe, viene el lenguaje en psicología, pero el lenguaje siempre ha venido. ¿Cuál es la sorpresa? No, pero profe, no, siempre ha venido. Siempre he estado en los temas de psicología, ¿no? La sorpresa. No, pero profe, no, nada que ver, maestro, tranquilo. No te preocupes, acá estamos en Palmer, te vamos a orientar qué es lo que viene en el examen de admisión y qué es lo que es, y qué es simplemente rumores, ¿no? Rumores. Ese es peligrosísimo, ¿no? Claro, Ariana, totalmente correcto, maestra. Están relacionados. Yo no te puedo explicar aprendizaje, condicionamiento clásico y condicionamiento operante sin tocar conductismo. No puede, imposible. Bien, entonces vamos a hablar de Gestalt. Recordemos que Gestalt es una escuela que estudió la percepción, pero también propuso un aprendizaje. Claro que sí. El aprendizaje insight, como tú puedes darte cuenta en la diapositiva. ¿Alguna vez has visto esos dibujitos en el cual la persona tiene un problema y de un momento a otro aparece la solución? ¿No? La persona tiene un problema, ¿no? Esos dibujitos en el cual el personaje tiene un problema y de un momento a otro se le enciende el foquito y encuentra la solución de un problema. Claro, claro, muy bien, Ariana. Sí, sí es cierto, ¿no? Sí, profesor, sí, 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 claro. Es encender el foquito, es una solución frente a un problema. Y esa solución aparece de un momento a otro, de manera súbita o espontánea. Ese aprendizaje que se presenta de un momento a otro, de manera súbita o espontánea, se denomina aprendizaje insight. Se denomina aprendizaje insight. ¿Y qué es el aprendizaje insight? Es el aprendizaje que ocurre como resultado inmediato, automático, de un procesamiento de información. Frente a un problema, planteamos una solución inmediatamente, rápidamente. Frente a un problema, planteamos una solución rápida e inmediata. Y esa solución que de un momento a otro se enciende un foquito, se denominaría aprendizaje insight. Se denominaría aprendizaje insight. ¿Y por qué aprendizaje insight? Excelente. Se denominaría aprendizaje insight porque es un aprendizaje de manera súbita o espontánea. Aprendizaje de manera súbita o espontánea. La solución frente a un problema se plantea de un momento a otro. La solución frente a un problema se plantea de un momento a otro. Y para demostrar esa teoría,
para demostrar esa teoría, Wolfgang Kohler, ¿qué hizo? Reunió un conjunto de monitos. Reunió un conjunto de monitos. Reunió un conjunto de monitos, entre los cuales destacó un monito muy inteligente, llamado Sultán. ¿Y qué hizo? Kohler colocó un conjunto de bananas en la parte más alta de un lugar, de una especie de recinto, una habitación, como ustedes pueden ver en la fotografía que está en la diapositiva. Entonces, ¿qué hizo Kohler? Colocó pues un racimo, conjunto de plátanos en la parte superior. ¿Sí? Colocó un conjunto de plátanos en la parte superior. ¿Y qué pasó? Ingresaron todos los monitos. Y después de unos minutos, Sultán, el más inteligente, se dio cuenta, tomó conciencia que había un conjunto de plátanos, conjunto de bananas en la parte superior. Entonces, ¿qué hizo Sultán? Mientras que los demás monitos estaban investigando diferentes lugares de la habitación, ¿qué hizo Sultán? Sultán inmediatamente fue hacia las bananas. Claro, no estaban altas, obviamente, estaban a una altura importante. ¿Qué hizo Sultán? Se colocó debajo de las bananas, tomó impulso varias veces, ¿no? Tomó impulso varias veces para conseguir la banana. Saltó, pero lastimosamente nunca llegó. Empezó a saltar, pero nunca llegó. Empezó a saltar varias veces, pero nunca llegó. Entonces, ¿qué significó? Significó que después de varios intentos no consiguió la banana. Entonces, Sultán, frustrado, incómodo, según palabras de Wolfgang Kohler, el investigador, Sultán se quedó en silencio un par de minutos. Y en esos minutos, según Wolfgang Kohler, en esos minutos, Sultán empezó a observar a todos los elementos que estaban a su alrededor. Sultán empezó a observar a todos los elementos que estaban alrededor. Estaban en la habitación, estaban en ese lugar, especie de recinto. Y de un momento a otro, de manera súbita, espontánea, como dice Wolfgang Kohler, ¿qué hizo? Fue inmediatamente a donde estaban las cajas. Él se dio cuenta que había un conjunto de cajas en una de las esquinas del lugar. Había un conjunto de cajas y sin que nadie le diga nada, sin premios, sin recompensas, sin condicionamiento clásico, sin imitación, el monito Sultán fue solo, directo, a conseguir las cajas. Cogió una caja, la llevó, la colocó debajo, ¿no?, de las bananas, se subió a la caja, tomó impulso y cogió la banana. Pero esa solución nadie le había mencionado a Sultán. Sultán, de manera súbita o espontánea, logró la solución ante un problema. Y esa solución frente a un problema, nuestro amigo Wolfgang Kohler lo denominó aprendizaje insight. Es el famoso experimento del aprendizaje insight propuesto por Wolfgang Kohler. Por eso que el aprendizaje insight o aprendizaje gestáltico es un aprendizaje que ocurre como resultado de un proceso de comprensión global. El monito comprendió los elementos que estaban en la habitación. Comprendió qué posible utilidad tendrían los elementos que estaban en la habitación. Y se dio cuenta que las cajas podrían ser útiles. Y sin que nadie le diga nada, de manera súbita o espontánea, encontró la solución a un problema. Eso fue el aprendizaje gestáltico o también llamado aprendizaje insight de Wolfgang Kohler. Muy bien.
Y seguro que también te ha pasado un aprendizaje gestáltico. ¿Alguna vez has empezado o has estado resolviendo una separata? Has estado resolviendo una separata y cuando has llegado a un problema, quizá ese problema no has encontrado la solución y después de unos minutos llegó a tu mente de manera súbita o espontánea, llegó a tu mente de manera súbita o espontánea la solución al problema. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, profesor, sí, sí, durante los simulacros. Sí, profe, durante las tareas. Sí, sí. ¿Qué dice? Profe, a mí me pasó durante el examen de admisión. Ya, ya, excelente. Pero recordé la clave después del examen. Ah, bueno. Bueno, suele pasar, ¿no? Terrible, es triste a veces, ¿no? Sí, por eso que a veces, sí, a veces, sí, 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 también he visto eso, maestro. Bueno, cuando el examen era presencial y bueno, íbamos también al examen de admisión, al terminar el examen, obviamente todos nos regresamos a la casa, obviamente, y en ese transcurso, a veces cuando tomabas ómnibus, etcétera, te dabas cuenta que los chicos estaban, ¿no? En el bus ahí resolviendo su examen. O sea, después de dar el examen de admisión, los chicos, muchos de ellos, seguían resolviendo su examen, seguían cotejando, revisando sus claves, post examen de admisión, en el carro, en el ómnibus. Y lastimosamente, bueno, lastimosamente, encontraban las soluciones después del examen de admisión de San Marcos. O tú encontrabas comentarios, ¿no? Ah, así era, ¿no? Así era la solución. Esto hubiera aplicado. ¿Por qué no hice esto? Así nada más salía. Entonces encuentras varias informaciones que te indican que en ese momento que tu compañero se dio cuenta que de esa manera salía el problema, es porque en ese momento desarrolló un aprendizaje insight. Un aprendizaje insight de manera súbita o espontánea. Claro, es que la solución frente a un problema se plantea de un momento a otro. La solución frente a un problema se plantea de un momento a otro. Por eso que se le considera aprendizaje insight. Aprendizaje insight. Bien, sigamos. Pero también hay otro aprendizaje. Ya, no te preocupes, claro. Pero también hay otro aprendizaje. Otro antecedente. Antecedente. El aprendizaje vicario, o también llamado aprendizaje por imitación, propuesto por Albert Bandura. Aprendizaje vicario, imitación, propuesto por Albert Bandura. El aprendizaje vicario o aprendizaje por imitación, propuesto por Albert Bandura. Muy bien. ¿Alguna vez has observado o has escuchado a un niño que se viste como el padre o a una niña que se viste como su mamá? ¿Alguna vez has escuchado, alguna vez te ha pasado de repente esa situación? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Y claro, pues el aprendizaje vicario es un aprendizaje por imitación y muchas veces ha pasado eso.
Sí, profesor. Yo me vestí varias veces como mi papá. Ah, mira, ve. Sí, profesor, como mi mamá me vestía cada vez que se iba a trabajar. Ah, mírame qué interesante comentarios. Sí, profe, mi amigo se ve. Ya, listo. Claro, ¿por qué? Porque había un aprendizaje por imitación, un aprendizaje vicario. Entonces, pregunta, si los niños se visten como papá, como mamá, te pregunto, ¿los niños imitan todos, sí o no? ¿Los niños imitan todos, sí o no? Excelente, muy bien, Ana. Muy bien, Ana. Muy bien, Ariana. Muy bien, Pamela. Excelente. Muy bien, Mata. Claro que no. Claro que no. Los niños no imitan todo. Y como decía nuestro amigo Bandura, solamente imitamos aquello que nos motiva y aquello que nos interesa. Nada más. Aquello que nos motiva y que nos interesa. Solamente eso imitamos, no otra cosa. Solamente se imita a lo que nos motiva y a lo que nos interesa. Sí, claro que sí. Claro. Por eso que la motivación depende, como decía Bandura, el aprendizaje vicario depende de la motivación y depende del interés. Si algo te motiva y te interesa, habrá una imitación. Pero si no existe eso, no se presentará alguna imitación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes imitarían los pasos de una coreografía de música coreana? ¿Cuántos de ustedes imitarían esos pasos? Por ejemplo, ¿no? Sí, profesor, yo sí, 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 no. Yo no, profesor, eso no, no, jamás. No, profesor, yo me quiero, ya. Yo, profe, no, no, jamás, jamás. Yo de todas maneras, no, profesor, yo me quiero, tengo autoestima, ya, pero que no entiendo, me perdí. Ya, no, no significa que los que imiten coreano tienen baja autoestima, no es nada que ver. Ah, podría ser, sí, podría ser, pero no significa que no. Ya, entiendo. Como te das cuenta, existen diversas respuestas a un proceso de imitación, porque no todos van a imitar lo mismo, pues eso es cierto, no todos van a imitar lo mismo. Entonces, si no todos imitamos lo mismo, ¿qué significa? Que el aprendizaje vicario, o también llamado imitación, o también llamado observacional, es el aprendizaje que ocurre al atender, observar la conducta de los demás. Pero sí, solo sí, debe existir motivación, debe existir interés. Si no hay motivación, no hay interés, obviamente no hay aprendizaje vicario. No existiría un aprendizaje vicario. Claro, no se presentaría esa información. Muy bien. Entonces, si en el examen de admisión no encuentras vicario, también se denomina social. También se denomina imitación. Vicario, social, imitación. También se denomina aprendizaje observacional. Vicario, social, imitación, observacional. También se denomina de modelo. Claro, los modelos. Por ejemplo, ustedes han observado muchas veces que las niñas se visten como ¿no? Como la mamá, ¿no? Se visten como mamá. Claro, es más, ¿no? Ustedes han observado muchas niñas jugando a la mamá. Niñas jugando al doctor, a la enfermera. ¿Por qué? Producto de la imitación. Que dice, sí, profesor, con mis hermanos jugábamos a la profesora. Ya está. ¿Te das cuenta? Claro, es que es producto de la imitación. Sí, profesor, que dice, jugaba a la cocinita. Ya, también. Claro, porque estabas motivado, motivada, imitabas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es parte de una observación, atención. Pero el aprendizaje vicario propuesto por Bandura
presenta dos etapas. Número 1, primera etapa. Vamos a colocar acá. Primera etapa, etapa de observación. La etapa de observación se subdivide en dos también. La etapa de observación se subdivide en dos. Primera etapa, atención. Profesor, ¿qué es la atención? Fácil. La atención consiste en captar. Sí, lo voy a colocar en el chat. Captar las características del modelo. Atención es captar las características del modelo. Y retención es almacenar las características, almacenar las características atendidas previamente. Almacenar las características atendidas previamente. Entonces, como te das cuenta, primero se da la atención y luego se da la retención. Primero se da la atención y luego se da la retención. Primero tú atiendes y luego retienes. Primero atiendes, captas las características y luego almacenas en tu memoria la información. Atiendes y retienes. Número 2. Segunda etapa, ejecución. En la ejecución ya no, claro, no solamente atiendes y retienes, sino ejecutas, es decir, realizas las acciones. Por eso que la ejecución se subdivide en dos. Reproducción motora, que se relaciona con el conjunto de acciones a realizar. Profesor, ejemplo. Claro, ejemplo. Cuando tu amigo está bailando su coreografía de música coreana en Campo de Marte, en 28 de julio, cuando observamos en las plazas bailando a tu amigo, en plena plaza, su música coreana, etcétera, en ese momento que él baila, que ella baila, se llamaría reproducción motora. ¿Por qué? Porque está realizando un conjunto de acciones que previamente ha tenido que retener y previamente ha tenido que atender. Para bailar o para realizar una coreografía de música coreana, ¿qué ha tenido que hacer previamente? Ha tenido que realizar previamente una retención, almacenar en su memoria y anteriormente una atención. Pasos, procesos para un aprendizaje vicario. Muy bien, entonces tu amigo está en 28 de julio bailando. Profe, ¿qué tal, hijito? Ahí está bailando. Qué bonito cómo baila, ¿no? Ah, muy bien, está bailando, ¿no? Haciendo algo productivo por su vida. Bueno, claro, no, bueno, algo. En fin, entonces está bailando y el bailar significaría una reproducción motora, conjunto de acciones. ¿Y qué pasaría si la gente al observar su baile lo felicita, lo premia, lo recompensa, lo elogia, lo motiva? ¿Qué pasaría? Te pregunto, ¿aumentaría su conducta de imitar esos pasos? ¿Sí o no? Claro, excelente. Muy bien, Machaca, Robert, Yanis, Negrete, Pamela, Lorena, Mata, excelente. Por eso que sería el último paso. ¿Cuál, profesor? La retroinformación. ¿Y qué es la retroinformación? La motivación. Quiere decir que los pasos que estamos realizando serían muy similares al modelo a imitar. Sí, similares al modelo a imitar. Oye, es igualito, ¿no?
Igualito baila como los coreanos. Mira, oye, sí, idéntico. Ahí está, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque hablamos de retroinformación y si hablamos de retroinformación, hablamos de motivación. Muy bien. Claro, son 4 pasos, 4 momentos del aprendizaje vicario. A ver, te pregunto entonces. Tus amigas están caminando por un centro comercial, ¿no? Están caminando, conociendo las instalaciones de un nuevo centro comercial y por inauguración, los directores ejecutivos del centro comercial convocan, ¿no?, a un grupo de música, ¿no? De música coreana que está de moda. Entonces, sus compañeras están caminando felices y se dan cuenta que existe un concierto con dicho grupo. Y tus amigas se quedan observando por unos momentos los pasos de baile. Te pregunto, si observan los pasos de baile, ¿sería atención o retención? Si observan los pasos de baile. Si están observando cada paso de baile. Muy bien, Yanis. Muy bien, Pamela. Muy bien, Robert. Muy bien, Ariana. Excelente. Maestros, maestras. Muy bien, Michelle. Muy bien, Carlos Jesús. Excelente. Se llamaría atención. Y si están observando los pasos de baile y empiezan a almacenar en su memoria dichos pasos de baile, ¿qué proceso sería? ¿Atención o retención? Muy bien, Gualcochea, muy bien, Michelle, muy bien, Lorena, Yanis, Mata, Cadillo, Negrete, Pamela, excelente. Muy bien, maestros, maestras, ¿ah? Claro que sí, sería retención. ¿Y por qué retención? Porque almacena la información en tu memoria. Muy bien, entonces tus compañeras felices, ¿no? Entusiasmadas porque están viendo, pues, obviamente un concierto de música coreana y sobre todo gratis, ¿no? Fans al máximo. Termina la canción, la gente aplaude a rabiar, ¿no? Emocionada porque es obviamente es música que llama la atención. Y uno de los chicos integrantes de este grupo de música coreana pide la participación de un grupo de chicas para que realicen una coreografía en esos momentos en el escenario. Y justo, ¿no? Escogen al grupo de tu compañera. A ver, chicas, ustedes al escenario suban. ¿Nosotras? Sí. Y suben tus amigas al escenario. Y la gente aplaude, se emociona. Muy bien. Y, ¿no? Y le comenta, señoritas, ¿vieron la coreografía? Sí, sí observamos la coreografía. Muy bien. Ahora ustedes realicen dicha coreografía. ¿Nosotras? Claro, realicen dicha coreografía. Vamos a colocar la música y ustedes van a hacer los pasos que vieron hace un momento. ¿En serio, amigas? ¿Sí? Vamos entonces. Colocan la música, la gente empieza pues a emocionarse y tus compañeras empiezan a realizar esos pasos. Empiezan a realizar esos pasos. Te pregunto entonces, si empiezan a realizar los pasos de dicha coreografía, te pregunto, ¿qué proceso en la etapa de ejecución se estaría desarrollando? ¿Reproducción o retroinformación? ¿Repro o retro? Si están realizando los pasos de baile. Muy bien, Robert. Muy bien, Negrete. Muy bien, Yanis. Muy bien, Pamela. Muy bien, Mata. Muy bien, Lorena. Muy bien, Michelle. Muy bien, Ariana. Excelente, maestros, ¿ah? Maestras. Sería la reproducción motora. Reproducción motora. ¿Por qué? Porque están realizando un conjunto de acciones. Todos los pasos. Increíble, ¿no? Y luego de bailar, se acaba la canción y reciben los aplausos, premios, elogios, felicitaciones
de los integrantes de ese grupo de música coreana. Es más, hasta ganan una cena, un almuerzo, un día completo con los integrantes de ese grupo de música coreana. Te pregunto entonces, si la gente aplaude, elogia, felicita dichos pasos de baile, ¿en qué etapa de ejecución nos encontrarían, perdón, ellas? ¿Reproducción o retroinformación? Si existen premios, halagos, recompensas, elogios por parte del público y de los bailarines. Muy bien, Mata, muy bien, Yanis, muy bien, Lorena, muy bien, Pamela, Ariana, Carlos Jesús, muy bien, Robert, muy bien, Michelle. Sería, claro, Katherine, muy bien, maestras y maestros, sería retroinformación. ¿Por qué? Porque hablamos de el factor motivación. Además, los pasos que han realizado se asemejan, serían similares al modelo original. Recuerda esos 4 pasos. Bien, excelente, punto aparte. Ahora sí, recién ingresamos a las teorías cognitivas. Recién vamos a hablar de teorías cognitivas. ¿Qué, profe, recién? Claro, existen antecedentes, pues, que están en el prospecto. Teorías cognitivas, y esto viene gracias a el enfoque cognitivo. Primera teoría, número 1. Primera teoría, el famoso TPI, examen de admisión San Marcos. TPI. Profe, ¿qué es el TPI? Sencillo. El TPI es vamos a colocarlo acá en el chat, es la teoría del procesamiento de información. Es el TPI. Y el TPI propone ¿qué cosa? Que el aprendizaje es un procesamiento de información. El aprendizaje es un proceso. Y al ser un proceso que tiene tres elementos, E, O, R. Estímulo, organismo y respuesta. ¿Qué, profe? Así como hace un momento explicó, claro, lo mismo. Claro, el TPI es lo mismo. Es lo mismo que explicamos al inicio de la clase. Es lo mismo. Claro. El enfoque cognitivo es sinónimo del TPI. Es lo mismo. El enfoque cognitivo del aprendizaje es sinónimo de la teoría del procesamiento de información, también llamado TPI. Es lo mismo, porque ambos procesan información. Ambos trabajan lo mismo. ¿Correcto? Pero ojo, recordar. Por ejemplo, si en estos momentos el profesor me explica la clase, si me explica la clase, sería un estímulo. Si yo comprendo y entiendo lo que el profe me explica, organismo. Y si el profesor me pide realizar un mapa conceptual o un esquema o un resumen, respuesta. E-O-R. ¿Correcto? A ver, escucha por favor. Atento, escucha. A ver. María es una profesora con muchos años de experiencia. María es una profesora con muchos años de experiencia. María empieza a explicar, ¿no? Empieza a explicar la clase. Empieza a hablar de autoestima. Empieza la clase explicando qué es el autoestima. Empieza la clase explicando qué es el autoestima. Luego pide a los alumnos que realicen una lista de conductas que se relacionen con la autoestima. Repito, la profesora explica que la definición de autoestima. La profesora explica la definición de autoestima. Luego pide que los alumnos realicen una lista
con características o datos de la autoestima. Explica qué es la autoestima y luego pide que los alumnos realicen una lista colocando algunas características de la autoestima. Para luego exponer en un papelógrafo dichas características de la autoestima. O sea que la profesora primero explicó. Si la profesora primero explicó, esa explicación sería E o R. Si la profesora empezó explicando la clase, lo que significa la autoestima, esa explicación sería E o R. Muy bien, Goicochea, muy bien, Robert, muy bien, Yanis, muy bien. Claro, Robert Loaiza, de hecho, muy bien, Michelle. Sería un estímulo, porque la profesora empieza explicando, te brinda la información. Si te explica, te brinda información, y ese brindar información sería el estímulo. ¿Correcto? Te pregunto entonces, si la profesora, luego de explicar, te pide que realices una lista con las características de la autoestima, ¿sería E o cuál de las dos variables sería? ¿El estímulo o el organismo? ¿Cuál de los dos? Muy bien, Ariana. Muy bien, Lorena. Claro que sí. Muy bien, Carlos Jesús. Muy bien, Andrea. Claro, sería un organismo. ¿Por qué? Porque tú vas a comprender, vas a entender, vas a procesar. Y gracias a ese procesamiento vas a elaborar una lista. Sería un organismo. Y te pregunto, el salir a exponer en un papelógrafo, E o R, el que expongas, el que expliques en un papelógrafo, O R, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos, perdón? Muy bien, Goicochea, muy bien, Mata, muy bien, Andrea, muy bien, Robert, Lorena, Katherine, Carlos, excelente. Sería una R, una respuesta. Muy bien, Michelle, sería una respuesta. Te pregunto entonces, este ejemplo de la profesora, ¿sería un aprendizaje vicario o un TPI? Este ejemplo de la profesora que explicaba la clase de autoestima, ¿es vicario, gestal o TPI? ¿Cuál de los tres sería? Vicario, gestal o TPI. Muy bien, Goicochea. Claro que sí, Ariana. Muy bien, Robert, Katherine, Carlos Jesús. Claro que sí. Sería un TPI. ¿Por qué? Porque hablamos de estímulo, organismo, respuesta. Teoría del procesamiento de información. Hablamos de un TPI. Teoría del procesamiento de información. TPI, teoría del procesamiento de información. San Marcos 2018, examen de admisión, clave TPI. La misma pregunta de la profesora que explicaba, clave TPI, San Marcos. ¿Sería un aprendizaje como proceso? Claro, Córdoba. Es que el TPI es un aprendizaje como proceso. Claro. ¿Por qué es un proceso? Porque trabaja tres variables. E o R. Además, el alumno aplica un procesamiento de información. Excelente, muy bien, Samuel. Totalmente correcto. Bien, sigamos. Siguiente teoría. Aprendizaje. Aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje por descubrimiento. Y si hablamos de aprendizaje por descubrimiento, esto viene gracias a Jerónimo Brunner. Y si en el examen de admisión no encuentras aprendizaje por descubrimiento, también se denomina aprendizaje escolar. ¿Por qué escolar, profesor? Porque se presenta una relación entre el profe y el alumno. Una relación entre el profesor
y el alumno. Se presenta una relación entre el profe y el alumno. ¿Pero qué relación, profesor? Fácil. Que el alumno, a ver, vamos a colocar primero, el profesor, como hace un momento te mencioné, es un facilitador de la información. El profe te brinda tareas, trabajos, investigaciones, para que el alumno logre aprender. Claro. Seguro tú recuerdas mucho los trabajos grupales. El profe daba un trabajo grupal, ustedes se reunían en una casa, llegaban a esa casa y comenzaban a armar el papelógrafo, armar la diapositiva, armar la exposición. Cada uno traía una parte de la investigación. Claro, o sea, el profesor daba la tarea, daba el trabajo, daba la investigación, y ustedes por sí mismos y el alumno por sí mismo lograba un aprendizaje. Porque el mismo alumno investigaba. Por eso se denomina aprendizaje por descubrimiento. Porque es un aprendizaje, descubrimiento, porque es un aprendizaje autodidacta. Claro, es un aprendizaje autodidacta en el cual el alumno construye su propio aprendizaje. Claro, el profesor facilita la información al alumno, pero en muchas ocasiones también el alumno aprende por sí mismo. Como por ejemplo en este caso, el profesor le dio al alumno un gotero y el alumno por sí mismo ha descubierto cómo funciona el gotero. El profesor le dio al alumno el gotero y el alumno por sí mismo descubrió el funcionamiento del gotero. ¿Ya está? O el caso de la alumna. La alumna, el profesor le facilitó a la alumna un frasco que tenía un caracol. Entonces la alumna, ¿qué conoció? Conoció por ella misma, descubrió por sí misma las características del caracol, las características físicas del caracol. El profesor no le empezó a explicar, mira sus ojitos, mira sus, ¿no? Su cuerpo, su estructura. No, la alumna por sí mismo empezó a descubrir las características físicas del caracol. O este alumno, ¿no? Este alumno travieso, que estaba en la casa, en la casa, y de un momento a otro observó en un cajón del almacén una lupa, y sin que nadie le diga nada, por sí mismo, cogió la lupa, sin que nadie le diga nada, por sí mismo, cogió la lupa y se fue al jardín. Y se fue al jardín para observar, para conocer por él mismo las características físicas de una flor. Para conocer por sí mismo las características de una flor. ¿Te das cuenta? Por eso que el profesor facilita la información, pero el alumno, al final de cuentas, aprende por sí mismo. Te pregunto entonces, ¿qué pasaría si para la próxima semana vamos a formar grupos? A ver, vamos a simular que estamos en el colegio. Muy bien, chicos. Profe, ya, próxima semana empiezan las exposiciones. Pero, profe, vamos a exponer aprendizaje. De las teorías que he explicado, cada uno de ustedes va a exponer. Ya, formen grupos de 6. Ya, profesor. Formaron su grupo, hicimos el sorteo y empezamos a dar los temas. A ver, grupo 1, aprendizaje por descubrimiento. 2, vicario. 3, gestal. 4, TPI. 5, significativo. Ya. Ya, profe. Ya, sorteo. ¿Quién sale primero? Ya. El
El grupo de la Gestalt sale primero. Ya los chicos, pues, ¿no? Entre ellos tristes, se miran porque salieron primero. Nadie quiere salir primero en la exposición. Se miran tristes y dicen, ya, profesor, entonces, la próxima semana, sí, la próxima semana empiezan a exponer. Te pregunto entonces, si los alumnos tienen el tema e ingresan a diversas bibliotecas virtuales, a diversas páginas web para descargar información. Te pregunto, si ellos mismos ingresan a las páginas web, ingresan a las bibliotecas virtuales, arman recopilan información, organizan la información y lo plasman en un papelógrafo o en una diapositiva para explicar, te pregunto, ¿fue o no fue un aprendizaje por descubrimiento? ¿Sería o no sería un aprendizaje por descubrimiento? Muy bien, Carlos. Muy bien, Ariana. Muy bien, Robert. Muy bien, Yanis. Excelente. Claro que sí. Sería un aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué? Porque los propios alumnos, por ellos mismos, por sí mismos, están logrando adquirir la información. Ellos mismos han ingresado a la biblioteca, ellos mismos han ingresado a las diferentes páginas web, ellos mismos han organizado la información y ellos mismos han plasmado en el papelógrafo la información. O sea que cumple con un aprendizaje por descubrimiento. Claro, por eso que el aprendizaje por descubrimiento es un proceso. Y como proceso presenta 3 etapas. Número 1, lo que hemos dicho hace un momento. Número 1, recolección de datos. Si los alumnos ingresan a las diversas páginas web, ingresan a la biblioteca virtual, ¿qué están realizando? 1, recolección de datos. 1, recolección de datos. Y después de recolectar los datos, ¿qué realizarán? Un proceso de organización. Perdón, un proceso, como dice Auswell, perdón, como dice Brunner, un proceso de reorganización de los datos anteriormente recolectados. Ya está. 1, recolección de datos. 2, reorganización de los datos anteriormente recolectados. Ingresé a las diferentes páginas web. Recolecté información. Ahora, si he recolectado información, ¿qué hago? Reorganizo la información en esquemas, mapas, diagramas, resúmenes, etc. ¿Para qué? Para el número 3. ¿Y cuál es el número 3? La representación del entorno. ¿Y qué es la representación del entorno? Aprendizaje. ¿Y qué es la representación del entorno? Aprendizaje. O sea que en el número 3 logramos el aprendizaje. Te pregunto entonces. Muy bien, chicos, la próxima semana van a presentar su álbum de hojas. ¿Álbum de hojas, profesor? Sí, un herbario. Van a presentar un álbum de hojas. La próxima semana. ¿Ya, profesor? Muy bien. Te pregunto entonces, si cada alumno va o ingresa a los diversos parques, jardines, para recoger el mayor número de hojas, ¿qué proceso, según el aprendizaje por descubrimiento, estaría realizando? 1, 2 o 3. ¿Cuál de los 3 procesos, según el aprendizaje por descubrimiento, estarían realizando si ingresan a los jardines a recolectar? Ah, no, claro. Muy bien, Goicoechea, Robert, Pamela, Yanis, Carol, Ojeda, Mata, Córdoba. Excelente. El número 1. Número 1. Claro, el número 1 estarían realizando. El número 1. ¿Ya está? Excelente.
¿Y qué pasaría si después de recolectar las hojas, oye, ¿qué hojas tienes? Ah, hojas acorazonadas, hojas arriñonadas, hojas en forma de ángel. Oye, sí, ¿no? ¿Y qué pasaría si después de recolectar todas esas hojas, empiezan a pegar esas hojitas en las páginas de su álbum, colocando el nombre científico y el nombre común? ¿Qué etapa del aprendizaje por descubrimiento estarían manifestando? ¿La etapa 1 o la etapa 2? Si después de haber recolectado las hojas, comienzan a, muy bien Pamela, muy bien Goicoechea, Mata, Carol, Córdoba, Negrete, Lorena, Yanni, Robert. Claro, una vez que han recolectado las hojas, comienzan a organizarlas en un álbum, ¿no? En su famoso álbum de hojas. Entonces, ¿qué estaría pasando? Estarían en el número 2. Número 2. Número 2 sería reorganización de la información. Reorganización de la información. Muy bien. ¿Y qué pasaría si llega el día de la exposición y cada alumno va al frente a exponer su álbum de hojas? ¿Qué etapa sería? 1, 2, 3. Claro, muy bien, Catherine, Mata, Córdoba, Pamela, Lorena, Carol, Yanni, Robert, Ariana, muy bien. Sería el número 3. ¿Y por qué 3, profesor? Porque si los alumnos van a exponer, es porque han logrado aprender. Y si han logrado aprender, han logrado la tercera etapa, la representación del entorno, que significa aprendizaje. La representación del entorno, que significa aprendizaje. ¿Ya está? Es el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Te pregunto entonces, escucha, atento, atento por favor. Si José Carlitos, si José Carlitos aprendió por sí mismo francés, aprendió por sí mismo francés y lenguaje, gramática, consiguiendo una beca en Francia y consiguiendo trabajar y logrando un puesto de trabajo en un diario muy importante en el Perú, te pregunto, ¿sería o no sería aprendizaje por descubrimiento si él mismo ha aprendido francés y ha aprendido gramática? ¿Sería sí o no aprendizaje por descubrimiento? Muy bien, Carol. Muy bien, Juan. Carol, Yanis. Muy bien, Carlos. Muy bien, Samuel. Muy bien, Robert. Excelente. Pero hay un pequeño detalle. Muy bien, Ariana. Pero si no hay profesor, ningún profesor le ha facilitado la información. Ningún profesor le ha facilitado la información. El alumno aprendió por sí mismo, pero no hay profesor que le dijo, oye, haz esto, haz el otro. No hubo un profesor que facilite la información. Entonces, profesor, ¿sería por descubrimiento? Excelente, muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Porque en el aprendizaje por descubrimiento, muy bien, Katherine, en el aprendizaje por descubrimiento, puede haber dos casos. Una, en que el profe esté presente y te facilita la información, y otra, en el que el profe no esté presente y tú aprendas por ti mismo. Claro, puede haber eso. Puede haber eso, porque es un aprendizaje por descubrimiento. O sea, puedes aprender con la ayuda del profe o también por sí mismo. De repente ingresas a una página web y empiezas a leer aprendizaje por descubrimiento y aprendes por ti mismo la información. Ya está. Bien, punto aparte. Ahora sí, hablamos de la última teoría, el aprendizaje significativo. Y esto viene gracias a Ausberg. Aprendizaje significativo. Muy bien.
Te pregunto. Antes de preguntarte. Todo aprendizaje significativo tiene dos palabras claves. Memoria y motivación. Todo aprendizaje significativo tiene dos palabras claves. Memoria y motivación. Tiene dos palabras claves. Memoria y motivación. Según Ausubel, las personas aprenden gracias a su memoria de largo plazo y gracias a su motivación. Según Ausubel, las personas, nosotros, aprendemos gracias a nuestra memoria y nuestra motivación. Aprendemos gracias a esos procesos mentales, gracias a nuestra memoria y gracias a nuestra motivación. Memoria de largo plazo y motivación. ¿Correcto? Dos palabras claves para que lo tengas en cuenta como dato. Muy bien, ahora sí te pregunto. Un alumno en su primer día de clases, ¿viene al colegio con o sin información? ¿Con o sin conocimientos? ¿Con o sin? Ojo, primer día de clases, ¿ah? Primer día de clases. ¿Viene con o sin conocimientos? Primer día de clase. Ten cuidado con eso. ¿Con o sin? Muy bien, Negrete. Muy bien, Córdoba. Muy bien, Mata. Muy bien, Ariana. ¿Qué más? Muy bien, Carol. Muy bien, Pamela, Catherine, Diego, Yanis, Andrea. Excelente. Muy bien, maestros y maestras. Un alumno en su primer día de clases, en inicial sobre todo, inicial de 3 añitos, su primer día de clases en inicial de 3 añitos, viene con o sin información. Excelente. Viene con o sin. Viene con información. Claro, todo alumno, todo niño viene con información, producto de las o propias experiencias, producto de sus propias experiencias. Todo alumno cuando llega al colegio siempre tiene información. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de información académica. Estamos hablando de cualquier tipo de información. Y el niño, como tiene muchas experiencias, ha almacenado un conjunto de experiencias. Como el niño tiene grandes experiencias, ha almacenado un conjunto de experiencias. Y todas las experiencias, según Ausubel, aprendizaje significativo, este conjunto de experiencias en los alumnos se llamaría, ¿alguien sabe cómo se denomina este conjunto de experiencias? Se denominaría, muy bien Samuela, excelente maestro, claro que sí, totalmente correcto, vamos a compartir el dato de Samuel. Saberes previos. Primer término de Ausubel. Para Ausubel, todo alumno siempre tiene saberes previos. Y aquellos saberes previos serían producto de la experiencia. Todo alumno tiene saberes previos. ¿Y qué es un saber previo? Es toda información que el alumno tiene producto de la experiencia. Alumno, saberes previos. ¿Y el profe qué hace, profesor? El profesor activa los saberes previos. Como el profesor sabe que todo alumno tiene saberes previos, ¿qué hace el profe? Activa los saberes previos a través de una técnica. ¿Alguien sabe cómo se llama esta técnica para activar los saberes previos? Que consiste en plantear preguntas
Preguntas relacionadas con el tema de clase. Muy bien, Carlos Jesús, excelente, ¿ah? Bien, maestro, claro que sí. Muy bien, Samuel, muy bien, Diego, claro que sí. Esa técnica se llama, a ver, ¿dónde estás? Lluvia de ideas. Esa técnica se llama lluvia de ideas. El profesor activa los saberes previos aplicando una técnica llamada lluvia de ideas. ¿Y qué es la lluvia de ideas? Consiste en realizar un conjunto de preguntas relacionadas con el tema de la clase. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Muy bien. El profesor Auswell, a ver, voy a explicar. El profesor Auswell, en la clase, el profesor Auswell, al iniciar la clase, no define, no empieza a explicar la clase en sí, no empieza a definir los conceptos. No, no hace eso el profesor Auswell. El profesor Auswell empieza de la siguiente manera. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Profe, ¿qué vamos a trabajar hoy día en psicología? No se preocupen, tranquilos, ahora vamos a trabajar. Ya, profe, coloca el título de la clase. Excelente. El profesor Auswell no coloca el título de la clase, no empieza a definir el tema de la clase. No, no hace eso el profesor Auswell. El profesor Auswell, antes de empezar la clase, muy bien, chicos, vamos a empezar la clase. Ya, profesor. Chicos, ¿alguna vez ustedes han escuchado a un amigo o a una amiga decir que su enamorado es lo mejor del mundo? ¿Que su enamorada es lo mejor del mundo? Ah, sí, profesor, sí, sí, mi amigo, sí, sí. O cállate, no digas eso, profe. Hoy no digas mentiras, profesor, él ha sido. Hoy no digas eso, cállate. Profesor, yo no he sido, ya no digo eso. Ah, ya ves, profesor, lo está admitiendo, profe. Dice que ya no dice, ya ves, ahí está. Contradicción, profe, ya está. Y los chicos comienzan a mencionar sus experiencias. Pero como te das cuenta, yo no he mencionado en ningún momento el título de la clase. En ningún momento. Lo que he realizado, la técnica llamada lluvia de ideas. Claro, con una pregunta he activado los saberes previos de los alumnos. Ellos no tienen ni la mínima idea de lo que vamos a trabajar, pero ya me están comentando algo. ¿Qué estoy activando? Sus saberes previos. Profe, y viene un alumno y me pregunta, profesor, ¿y por qué nos pregunta eso? ¿Por qué? Porque eso es parte de la clase. Así, profe, ¿qué tema vamos a hacer? Vamos a realizar el tema de sexualidad, amistad y enamoramiento. Ah, con razón, profe, ¿te das cuenta? Primero activé sus saberes previos. Primero activé sus saberes previos. Primero activé sus saberes previos. Con la técnica llamada lluvia de ideas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a complementar esos saberes previos que ellos tienen. ¿Con qué? Con los temas de la clase. Con los conocimientos de la clase. Entonces, la información de la clase serían los nuevos saberes. Y empiezo a definir qué es enamoramiento. Recién, a partir de lo que ellos han comentado, recién empiezo a definir qué es enamoramiento, qué es amistad, qué es sexualidad. Entonces, como te das cuenta, lo que estoy mencionando para ellos serían nuevos saberes, porque ellos tenían una idea de enamoramiento. Y cuando explico la clase, propongo otra idea de enamoramiento. ¿Qué, profe? ¿Eso no era enamorado? No. Pensar que mi enamorado o mi enamorado es lo mejor del mundo, eso no se llama enamoramiento. Ah, eso no sería un enamoramiento real. Sería un enamoramiento ideal. ¿Qué, profe? ¿Hay dos tipos de enamoramiento? Claro, ideal y real. Anda, profe, no sabía eso. Y los chicos te comentan así, ¿no? De una forma tan natural, te comentan, ¿no?
Claro, es que el enamoramiento ideal es cuando piensas que tu enamorada no tiene defectos, solo virtudes. En cambio, el enamoramiento real es cuando te das cuenta de sus defectos, de sus virtudes. Y como la quieres y como la amas, apoyas a tu enamorado, apoyas a tu enamorada para que pueda reducir todos sus defectos o en gran mayoría sus debilidades, ¿no? Ah, ya, profe, ¿te das cuenta? O sea, ellos tenían una idea, su saber previo, producto de su propia experiencia. Pero en la clase que le estoy brindando, los nuevos saberes. Te pregunto entonces, ¿quién de los dos relacionará? ¿Quién de los dos, el profe o el alumno, va a relacionar los nuevos saberes con los saberes previos? ¿Quién de los dos relacionaría? ¿Quién de los dos relacionaría los nuevos saberes con los saberes previos? Los nuevos saberes más los saberes previos mediante una técnica llamada anclaje o también llamada anclaje, inclusión o subsunción. Muy bien, Robert, muy bien, Córdoba, muy bien, Pamela. El alumno, muy bien, Diego, el alumno va a relacionar los nuevos saberes con los saberes previos mediante una técnica llamada anclaje, inclusión o subsunción. Sinónimos, es lo mismo. Lo mismo anclaje, inclusión y subsunción. ¿Qué consiste esa técnica? Consiste en que el alumno va a relacionar sus nuevos saberes con los saberes previos. Te pregunto entonces, quién le brinda al alumno los nuevos saberes? ¿Quién le brinda al alumno los nuevos saberes? Claro, el profesor. El profe, claro que sí. ¿Y quién tiene saberes previos? ¿El profesor o el alumno? El alumno, ¿sí o no? Claro, claro, el alumno. Entonces, te pregunto, ¿quién aplicará la técnica de anclaje, inclusión o subsunción, relacionando los nuevos saberes con los saberes previos? ¿El profe o el alumno? Claro, muy bien, maestro. Claro que sí. El alumno. Por eso que el alumno logra un aprendizaje significativo. Por eso que el alumno logra un aprendizaje significativo. ¿Por qué significativo? Porque une los nuevos saberes con los saberes previos. Porque une los nuevos saberes con los saberes previos. Y a ese aprendizaje que relaciona los nuevos saberes con los saberes previos, aplicando la técnica lluvia de ideas y aplicando la técnica el anclaje, sería significativo. ¿Y ya está? Eso es aprendizaje significativo. No, no es complicado. Y para terminar la clase, hablamos de estrategias de aprendizaje. Te pregunto, alguna vez, y seguro te ha pasado, ¿en qué cursos, o te pregunto, durante la academia, has subrayado, resaltado, copiado algún dato importante durante las clases? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, profe. Ahora mismo lo estoy haciendo. Ah, qué bien, qué bueno, maestro. Sí, profesor, siempre realizo esta estrategia. Sí, profe, en curso de química, en física. Resalto las fórmulas, profesor. Sí, en letras. Ya. Entonces, esta estrategia que ustedes están realizando se denomina repaso. Es mejor anotar
porque el profesor da datos extras. Claro, también, muy bien, Katherine, excelente. Por eso que la estrategia de repetir inmediatamente la información, como por ejemplo, copiar, subrayar, resaltar, remarcar, se llamaría repaso. La estrategia del aprendizaje que consiste en copiar, subrayar, resaltar, remarcar la información, se llama repaso. Y muchas veces resaltamos una fórmula, resaltamos un dato constantemente. Por eso que se denomina esa estrategia repaso. Y te pregunto, ¿en qué curso realizas un mayor número de resúmenes y un mayor número de mnemotecnias? ¿En qué curso realizas esas actividades? ¿Has realizado mnemotecnia alguna vez? Sí, profesor, sí, sí. En química, química. En HP, en química, en historia. No, profe, en química. ¿Y te acuerdas qué mnemotecnias realizaste en química, en trigo, en química, en historia del Perú, en HP, en historia? ¿Recuerdas alguna mnemotecnia? Profe, en lenguaje. Ah, también en lenguaje, ¿no? Claro. Se fue. Ah, a ver. Sopa de fideos. Ya, clásico en química, ¿no? ¿Para qué era eso? Para la configuración electrónica, creo, ¿no? Oionín. Ah, mira, ve. Oionín. Ya. Pavo ratón. Ese es de trigo. ¿Y qué significa oionín? Disculpa mi desconocimiento. Oionín, iononi, trigo. 0, 1, 0 y 1. ¿Ah? Me perdí. Le sigo a Paquita día a día. Seco con sal. ¿Ah? ¿Qué curso, Martín? No, no, estamos preguntando mnemotecnias, no lo que vamos a almorzar, por favor. 0, L1, N, no, determinado. Ah, qué bueno, mira, qué inteligente. Gracias, hija. Todas las suegras toman café, profe, en trigonometría. Todas las suegras toman café. Seno, la suma de senos. Ah, mira, vea. Y ya. Claro, es que hablamos de mnemotecnias y si desarrollamos mnemotecnias, estaríamos en la segunda estrategia llamada elaboración. ¿Y qué es la elaboración? Es relacionar la información nueva con los saberes previos. Es decir, cuando realizamos resúmenes, cuando realizamos mnemotecnias, eh, cuando realizamos resúmenes y mnemotecnias, estaríamos en la estrategia llamada elaboración. Leptonema, sigonema, paquinema, diacénesis, diplonema. Ah, mira, ve qué interesante, ¿ah? Bien, ¿ah? Es que claro, es que estamos elaborando mnemotecnias. Y esas mnemotecnias se sirven para almacenar toda una información continua. Toda una información continua, claro. Toda una información continua. Y esa estrategia se llama elaboración. Elaboración, ¿por qué? Porque realizamos resúmenes, realizamos mnemotecnias. Y te pregunto, ¿en qué cursos elaboras mapas conceptuales, cuadros sinópticos? Que elaboramos mapas conceptuales, cuadros sinópticos. A ver, en lenguaje y razonamiento verbal, en psicología, en este curso, profe, en filosofía, matemática, química. Ah, mira, vea, en anatomía. Ah, qué interesante. Profe, ¿por qué nos pregunta eso? Porque la estrategia que consiste en elaborar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, se denomina organización.
La estrategia que consiste en realizar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, se denominaría organización. Claro, realizamos esquemas, realizamos mapas, diagramas. Y esos cuadros sinópticos o mapas conceptuales estarían relacionados con el proceso de organización. Bien. ¿Y cuántos de ustedes han empezado a resolver preguntas de examen de admisión de años pasados? ¿Y cuántos de ustedes han empezado a resolver preguntas de examen de admisión de años pasados? Sí, profesor, yo del año 2000, 2010, profe, yo recién de 2015, ya, profe, empiezo a resolver problemas del año 1990. Mira, vea. Profe, yo no resuelvo. Bueno, tienes que resolver, maestro. Ahí tus compañeros te van a pasar. Sí, seguro, de hecho, te van a pasar material. Profe, ¿por qué? ¿Por qué es importante resolver examen de admisión pasados? Porque aplicas la cuarta estrategia. ¿Cuál sería la cuarta estrategia? La supervisión de la comprensión. La supervisión de la comprensión, que consiste en el control y la evaluación del conocimiento. Que consiste en el control y la evaluación del conocimiento. Ejemplo, resolver exámenes, resolver cuestionarios, resolver tareas separadas, resolver toda esa información se llamaría supervisión de la comprensión. Cuando te toman un examen oral, te toman un examen oral, te toman un examen, un cuestionario, un simulacro, una tarea, un material de clase, una evaluación. Eso significaría supervisión de la comprensión. Así que si faltas a un simulacro, te perjudicaría terriblemente. Si faltas a las evaluaciones, te perjudica sí o sí. ¿Por qué? Porque no estarías cumpliendo la cuarta estrategia del aprendizaje. Resolver, claro, resolver exámenes, cuestionarios, evaluaciones, prácticas. Porque eso corresponde a la cuarta estrategia llamada supervisión de la comprensión. Y la quinta estrategia, ¿alguna vez has escuchado a tu amigo o a tu amiga que se pone nervioso, se pone nerviosa en pleno examen de admisión? ¿O durante el examen de admisión? ¿O antes del examen de admisión? ¿O es muy ansioso, ansiosa, experimenta mucho estrés, presión antes, durante y después del examen de admisión? Muy bien. Sí, profe, yo soy. Sí, sí, sí. Sí, profesor, así era antes, ya no felizmente. Sí, profe, ¿qué dice? Sí, profe, me bloqueé por media hora en mi examen de admisión. Mira, ve, yo no me pongo nerviosa, me tomo agua de azar antes del examen. Profe, ¿por qué es usted todos esos casos que mis compañeros nos comentan? Muy bien, porque todavía les falta aprender la estrategia llamada autocontrol emocional, que consiste en manejar nuestros impulsos, nuestras emociones, en los niveles de estrés, ansiedad y nerviosismo. De nada sirve tener un gran conocimiento en la academia, a nivel académico, si experimentamos nervios, ansiedad, estrés. De nada sirve. ¿Por qué, profesor? Porque va a llegar un momento que te vas a bloquear por culpa de las emociones, por culpa del estrés, la ansiedad, la presión. Y eso te va a perjudicar. Por eso que la quinta estrategia llamada autocontrol emocional es muy importante, ya que nos permite regular las emociones, controlar los sentimientos, manejar el estrés, manejar la presión, manejar la ansiedad para optimizar la autoestima y tener un gran rendimiento académico. Y tener un óptimo o excelente rendimiento académico. Por lo que es muy importante la estrategia llamada autocontrol emocional.
Profesor, ¿cómo puedes mejorar la concentración? Bueno, cada persona es un mundo diferente, es un mundo distinto. Por eso que, excelente. Por eso que existen estrategias para mejorar la concentración. Por ejemplo, para mejorar la concentración tienes que dormir tus horas, alimentarte bien. Por ejemplo, practicar deporte. A mayor deporte, actividad física mejora la memoria. Y si mejora la memoria, mejora la atención. Y si mejora la atención, mejora la memoria, mejora el aprendizaje, mejora las condiciones psicológicas. Claro, porque a mayor ejercicio, si realizamos actividad deportiva, la memoria de corto plazo y largo plazo que se encuentra en el hipocampo funciona correctamente. Claro, no solamente es mental, sino también es físico. Si no tenemos una buena alimentación, eso también puede afectar a los niveles de concentración y atención. Pero repito, cada persona es un mundo distinto. Tendríamos que evaluar a cada persona para ver cuáles serían sus fallas o cuáles serían, perdón, sus debilidades. Muy bien, chicos. Ha sido muy bien, chicos. Gracias por escuchar la clase. Gracias por escuchar la clase. Gracias por atender, por participar en la clase. Antes de retirarme, como siempre, envío las claves. Ahí están las claves del material de clase. Ahí están las claves. Resuélvanlo, solucionenlo. Y cualquier consulta me envían sin ningún problema. ¿Listo? Muy buenos días. Permiso. Hasta luego. Igualmente, no, gracias a ustedes por escuchar la clase. Permiso. Buenas tardes. Hasta luego, tutora. Buenas tardes.